Continuar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por esta tarde que nos das. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos tienes aquí, Señor, con un propósito. Tú nos has dado, Señor, la libertad de escoger, nos has dado el libre albedrío, Señor, y sabemos que con tu amor, Señor, con tus cuerdas de amor nos llamas a ti, Señor. Y en esta tarde hemos escuchado tu voz hablándonos, Señor. Hemos escuchado, Señor, a tu Espíritu Santo decir, aprende más de mí. Y podemos decir como David, Señor, quiero, enséñame, Señor. Enséñame tus sendas, porque quiero andar en ellas, Señor. Señor, te pedimos que con tu palabra nos ilumines, que hoy, Señor, salgamos de aquí una vez más, Señor, conociendo un poco más de tu palabra para no pecar contra ti, Señor. Te damos gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí. Sigue hablando, Señor, a los corazones y sigue instruyéndonos, Señor, en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Anteriormente hablábamos de que como iglesia local tenemos una declaración de fe. Si recuerdan, hablamos de esto. Y la primera línea dentro de esa declaración de fe que tenemos como iglesia local es la siguiente. Decimos, la Biblia es nuestra única regla, toda suficiente. O sea que en ella contiene todo lo que necesitamos. No ocupamos agregarle. Toda suficiente de fe y de conducta. Entonces, si queremos saber algo de la fe, pues vamos a la Escritura y aprendemos de la Escritura. Si queremos entender algo acerca de nuestra conducta, cómo debemos de conducirnos, pues vamos a la Escritura y aprendemos de la Escritura. Entonces, la Biblia es nuestra única regla toda suficiente de fe y de conducta. Y si usted es miembro de esta iglesia local, usted ha hecho parte de usted ha hecho de esa declaración de fe su declaración de fe también, porque estamos en un cuerpo que Dios ha colocado aquí en Fresno y podemos decir nosotros con confianza que la Biblia es nuestra única regla, toda suficiente. Y puede haber dudas dentro de los creyentes, dentro del cuerpo de Cristo, y las dudas siempre va a haber algunas dudas sobre algunas doctrinas, siempre puede haber dudas sobre algo que el Señor haya dicho en su palabra, y las dudas son bienvenidas siempre, y siempre son bienvenidas para venir con sus dudas y preguntar. Fíjate que tengo esta duda, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Y siempre son bienvenidas las dudas, ¿sí o no? Lo que no son bienvenidas es la incredulidad, porque la incredulidad, pues, ¿qué se puede hacer si no crees? Es necesario que el que se acerque a Dios, ¿qué dice la palabra? Crea que le hay. Es necesaria que usted crea para poder entonces ser instruido en la palabra de Dios. ¿Qué le puedes instruir a alguien que dice yo no creo? Pues no se le puede instruir en la palabra de Dios porque pues ¿cómo va a decir no? Pues yo no creo. Ahora sí que se va a hacer como el que se acercaba a Jesús y decía, Señor, ayuda a mi incredulidad. El Señor nos ayuda, pero dice, tú te debes de creer. Él no puede hacer nada por ti para que tú creas. Tú debes de ver la palabra de Dios y dejar que ella te transforme, te redarguye y entonces tú digas, creo lo que estás diciendo en tu palabra, Señor. Entonces las dudas son normales, es normal que haya dudas. Lo que no es normal es la incredulidad, eso ya es otra cosa. Pero créame que si pone mucha atención a la palabra de Dios, muchas de las dudas se aclaran. Y ya de aquí al final del mensaje dice, ahora sí lo tengo bien claro. Ahora el corazón incrédulo, por otro lado, pues necesita mucha redarguir del Espíritu Santo para que pueda decir yo creo. Recordemos a Tomás, se lo leo en Juan capítulo 20, versículo 24. Juan capítulo 20, versículo 24, dice así. Lo pueden ver en la pantalla si gusta. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y dice el 25, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué dijo? No creeré. Estaba incrédulo Tomás. Sin embargo, el versículo 26 dice,
8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos estaba también Tomás. Ahora sí, llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, yo me imagino al Señor, ¿verdad? Entrando, dice, con las puertas cerradas, o sea que traspasó la puerta, se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Pero imagínese usted a Jesús volteando con Tomás directamente, después de estar ahí todos los 12, voltea y le dice: vine contigo, Tomás, pon aquí tu dedo. Fíjate lo que dice: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y dice el 28, entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Yo creo que de aquí es donde salió la frase: ay, Dios mío, ¿verdad? Porque ahí estaba Tomás: ay, Señor mío y Dios mío. Y luego dice el 29, Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Usted es bienaventurado? Amén. Porque usted no tuvo la oportunidad de hacer eso que Tomás hizo, pero aún así dice: yo creo. Yo creo. Usted puede estar dudoso y pues eso se arregla con la palabra de Dios. Solamente escudriñar la palabra de Dios y aprender de la palabra de Dios por medio de los mensajes, de la predicación, y entonces se quitan las dudas. Pero la incredulidad, eso ya es de parte de usted. Usted debe de decir: no, yo decido, es parte de su voluntad, de decir: yo decido creerle a Dios. ¿Recuerdan a Abraham? Le creyó a Dios. Hay tantos ejemplos. Noé, cuando el Señor le dijo que llovería, y dijo: pues nunca he visto lluvia, aquí nunca llueve, y menos así. Aún así le creyó a Dios. Moisés creyó en la promesa de liberación del pueblo, a pesar de cómo era aquellos egipcios, aquel faraón. Rahab le creyó a Dios, creyó que entraría en Jericó, que entregaría Jericó a los israelitas, y escondió a los espías, ¿recuerdan? Y dijo: escóndanse aquí, pero no se olviden de mí. Yo creo en el Dios de Israel. Enoc dice que caminó con Dios y fue trasladado sin ver muerte. Y nomás son unos ejemplos. La siguiente pregunta que deberíamos hacernos nosotros es: entonces, ¿contendrá la Biblia autoridad de Dios? ¿Contiene la Biblia la autoridad de Dios? No, ¿verdad? Bueno, ya vi unos no, sino que ¿qué es? Es la autoridad de Dios. Es la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el aliento de Dios. Es la palabra de Dios para nosotros. Y yo me ponía a pensar en esto. Si el presidente, un presidente que usted admira mucho, ¿verdad? Y que dice: ¿qué presidente tan? Porque luego hay de presidentes a presidentes también, ¿verdad? Si el presidente que usted admira le escribiera una carta y se la escribe dirigida derechito para usted, está José Macías, del presidente, ¿verdad? De parte del presidente, yo creo que le agarraríamos la carta y ¿qué diríamos? Pues es una carta bien importante, ¿verdad? Y la cuidaríamos y a ver, vamos a leerla y vamos a ver qué dice. Y luego más, si contiene consejos, ¿te imaginas? Dirías: no, pues a ver, vamos a ver los consejos. ¿Cuánto no más la palabra de Dios, que contiene los consejos de Dios? ¿Te imaginas? Es el consejo, ¿verdad? Ahora sí que ya no contiene, ni contiene la verdad, ni contiene la autoridad, y eso es a lo que debemos de llegar. Cuando yo me ponía a preguntarme: Señor, dentro de esta serie, ¿qué es lo que tú quieres hacer con tu pueblo? Y el Señor me hablaba y decía: quiero que mi pueblo conozca en qué está fundamentada su vida. Tiene que estar fundamentada sobre mi palabra, sobre mi consejo, sobre mi verdad,
sobre la autoridad que yo les he dado a través de ella. Por eso 2 de Timoteo 3:16, vamos a estarlo leyendo, dice toda la Escritura. Dice la palabra es inspirada. Y la palabra aquí para inspirada significa aliento expulsado desde los pulmones de Dios. ¿Te imaginas? O sea que el Señor, desde sus pulmones, su propio aliento soplado, así es la Escritura. Y cuando tú abres la Escritura, estás abriendo el aliento de Dios, del Creador Todopoderoso. ¡Qué tremendo! Y cuando uno entiende eso, fíjese que lo que hace es querer compartir la palabra de Dios. Porque has entendido que la palabra de Dios es verdad, es la autoridad de Dios, que la palabra de Dios no contiene nada más, sino que es. Y la quieres compartir. Fíjese que eso es lo que me venía a la mente y me sirve también como parte de una amonestación, ¿verdad? También para todos nosotros. Nosotros tenemos aquí como iglesia un grupo, ¿verdad? De Telegram. Para los que están en ese grupo, sabemos que ahí tenemos un grupo y se comparten oraciones, se comparten devocionales. Y fíjese que por un tiempo estamos compartiendo devocionales diarios. Diario devocional en la mañana, un devocional en la mañana, un devocional en la mañana. Y compartiéndolo. Y me ponía a ver, ¿verdad? Todo aquello que se compartía, lo estudiaba, lo escribía y lo mandaba. Y yo me ponía a pensar en el tiempo que duraba en hacerlo. Y me tardaba entre 1 hora o 2 horas al día por mandar nomás un devocional. Y después empecé a notar que dije, ¿sí lo estarán leyendo los hermanos? Y a ver, vamos a ver. Y empecé a ver que muchos ni siquiera lo abrían. Dice, ándale, ni siquiera lo abren. Otros ni siquiera lo leían. Después, pues, como decimos en el devocional, ¿cuál? Ni cuenta del devocional. Y sabe, lo que crea la palabra es el deseo de compartirla, ¿sí o no? Porque sabe uno que es la palabra de Dios. Pero también uno se debe tomar el tiempo de leerlo, de ver el consejo de Dios para nuestro diario vivir. Ahora, yo quiero entender que pues quizás sea que porque están en su trabajo o no tienen el tiempo en la mañana, quizás en la noche lo leen, o quizás digan, no, es que yo tengo mi devocional propio, ¿verdad? Y yo me voy a la palabra y tengo mi... Eso es lo que yo quiero creer que pasa con las personas. Pero yo también me ponía a pensar y digo, ¿cuánto tiempo se tardaría en leer un devocional? O sea, no estamos hablando de estudiarlo, ya leyéndolo mínimo, unos 5 minutos, cuando mucho. Para dar una respuesta, un sí, amén, o gloria a Dios, o no estoy de acuerdo, pastor, tan siquiera, ¿verdad? Para saber que está ahí, 1 minuto tardaría quizás en responderlo. Y déjeme decirle una cosa, yo lo traje al Señor, dije, Señor, pues ¿qué pasó? Pues yo le estoy dando tu palabra, Señor, pero ¿dónde está la respuesta? Y fíjese que como pastor, si llega uno a sentir, pues se llega a sentir mal, ¿verdad? Dice, oye, pues, ¿qué está pasando? Y yo le pedí al Señor, y dice, Señor, ¿qué pasa? Dice, pues vamos a retomar los tiempos de devocional diarios y vamos a hacerlo. Y el Señor me dice, bueno, ¿te sientes mal? Y digo, bueno, yo quería decir no, pero dije, pues la verdad sí. Que la verdad sí, ¿qué pasó? El Señor, pues enséñalos, exhórtalos. ¿Y qué estamos haciendo hoy? Exhortando. Así que, ¿reciben la exhortación? Amén. Exhortando por medio de la palabra de Dios, pero algo que el Señor me decía muy claro es, exhórtalo, pero con mi palabra, no con tu palabra. Y el Señor dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12, se los leo, dice así,
Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Dice el 3, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Fíjese lo que dice: os rogamos, es un ruego de parte del apóstol Pablo desde Tesalónica, y le decía lo siguiente: que reconozcáis el trabajo, a los que trabajan entre vosotros, a los que os presiden en el Señor y os amonestan en el Señor. Eso es lo que está hablando. Básicamente está diciendo: valoren el esfuerzo, valoren el esfuerzo, valoren la dedicación, que no nomás una persona hace, sino que todos hacen, porque aquí hay muchos que trabajan en la obra, en hacer que todo fluya bien. Si tan solo allá atrás hay varias personas asegurándose que todo esté corriendo bien. Se valoren el esfuerzo y la dedicación, porque se toma tiempo en preparar el alimento espiritual. ¿Y sabe qué? El Señor lo bendice por medio de ella. El Señor lo bendice a usted tanto como a nosotros también, porque la palabra de Dios es para los dos. Primeramente es para mí, y la reprensión primeramente es para mí, y después para los demás también. Bueno, 2 Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Y es útil para enseñar. Y decíamos la semana pasada que la palabra de Dios es ¿qué? Es lumbrera, ¿recuerdan? Decíamos, alumbra nuestro caminar. Esto quiere decir, nos enseña. Esto quiere decir también que está iluminando el camino por donde estamos yendo. Podemos entonces tocar roca. Hemos cavado en la palabra de Dios que llegamos a la roca y podemos formar nuestros cimientos fuertes y estamos fundados y bien equilibrados en la palabra de Dios. Por eso dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Pero luego también dice para redarguir. Aquí habla de devolver un argumento. Porque hay quienes que pueden decir, no, pues pastor, pues usted no se apure, quien lo lea o no, pues ya es muy de ellos. Y ese es un buen argumento. Si no, pues sí, eso ya es de cada quien. Y es un buen argumento, pero la palabra de Dios nos empieza a decir otra cosa y dice, escuchen a sus pastores. Porque la palabra de Dios nos redarguye por medio de su palabra. Y el Señor puso pastores, maestros, ¿para qué? Para hablar a nosotros también. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice así. Dice, obedeced a vuestros pastores. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Está diciendo, yo lo ponía en mis propias palabras, no seas rebelde, ¿verdad? No seas rebelde, obedecer a vuestros pastores. Y dice lo siguiente, y sujetados a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan, ¿cómo dice? Con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y el Señor me decía por medio de su palabra, ¿y Josué, te agüitas? No, Señor, pues, ¿qué te digo, Señor, verdad? ¿Qué te puedo decir? Tú conoces, Señor, el corazón. Y bueno, el Señor decía, pues entonces, instruye, enseña, redarguye, pero con mi palabra. No la tuya. Porque yo creo que el Señor nos dice, ya cuando tú lo haces por tu propia cuenta, ahí te ves. Ahí ves cómo le haces, ¿verdad? Pero cuando el Señor nos habla, el Señor es el que toca el corazón, ¿sí o no? Y el Señor es el que nos hace cambiar de opinión. Por eso dice que redarguye. Escuchamos la voz de Dios y ¿qué es lo que hace? Cuando nos está redarguyendo, nos está dando un argumento. Nos está diciendo, esto te voy a devolver el argumento que tienes. Tú formaste un argumento, pero la palabra de Dios lo va a derribar. Y ahí está, y derriba ese argumento.
¿Por qué? Porque su palabra tiene autoridad. ¿Sí? No. ¿Recuerdan? Es la autoridad, porque su palabra es autoridad. Entonces, su palabra nos redarguye. Los agarré dormidos un poquito, ¿verdad? Porque su palabra nos redarguye porque es la autoridad de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16, volvemos ahí. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Aquí nos habla de una palabra más, corregir. Y esta palabra habla de corregir un error, pero ¿sabe? También habla de restaurar. La palabra es la autoridad de Dios, y podemos decirlo así, es toda autoridad de Dios. La palabra es autoridad para corregir y para restaurar. Cuando usted mira a un policía y usted lo mira y ya le prendió ahí las luces de Navidad, ¿verdad? Y ya cuando se las prende, usted dice, pues bueno, una mexicanada se orilla a la orilla, ¿verdad? Y ya se hace para la orilla y se baja la autoridad. El policía muchas veces entendemos, bueno, es que tiene autoridad, pero en realidad el policía es la autoridad. Llega y con esa autoridad te puede llevar preso, porque es la autoridad. Cuando entendemos en la palabra que es autoridad, la palabra es autoridad para corregir. Corrige a aquel que se está yendo chueco. Y el Señor habla mucho acerca de respetar la autoridad. En Romanos capítulo 13, versículo 1, el apóstol Pablo hablaba por medio del Espíritu Santo a los romanos y le decía lo siguiente. Romanos capítulo 13, versículo 1, dice así. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dice el 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten, ¿qué hacen? Acarrean condenación para sí mismos. Piénselo bien. Dice, someternos a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que por Dios han sido, y dice, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Dice, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y yo quiero que usted mire un ejemplo de la autoridad delegada de parte de Dios. Y lo podemos ver en el profeta Jeremías. Vaya conmigo al libro de Jeremías. Si dice, ¿dónde está Jeremías? Pues ahí está después de Génesis y antes de Apocalipsis. Fácil. Ahí lo puede encontrar. Jeremías capítulo 1, versículo 9. Fíjate lo que dice aquí. Dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y dice el 11, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y dice el 12, y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Yo me ponía a pensar en la autoridad de Dios delegada a Jeremías. El Señor le había dado autoridad por su palabra. He puesto mis palabras
en ti. Le decía en el versículo 9, dice, he puesto mis palabras en tu boca. Y el Señor le da a Jeremías 2 visiones. Y estas 2 visiones son evidentemente para identificar su llamado. Y la primera visión que nosotros vemos en el versículo 11 es la de una vara de almendro. Ahora, cuando nos ponemos a estudiar qué es lo que se estaba significando esto, la vara de almendro en ese tiempo es uno de esos árboles que retoñan primero antes de todos, antes de que llegue la primavera. Mientras todos los demás árboles están dormidos, este árbol empieza a retoñar. El árbol de almendra, esto hablaba de un aviso, o otro le llama el presagio de que viene la primavera, o sea que está a punto de iniciar la estación. Así que cuando el Señor estaba dándole esta visión a Jeremías, le estaba diciendo a Jeremías, así como este árbol es antes que todos, Él estaba diciendo, así yo estoy también como un árbol velando antes de que llegue el juicio, para ver lo que cada uno está haciendo. Y va a venir el día en el que cada uno será juzgado. Fíjate lo que dice el versículo 12. Dice, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. El Señor estaba diciendo, estoy vigilando para juzgar los pecados de Israel. Estoy vigilando y mi palabra va a venir tan rápido como lo han anunciado los profetas anteriores. Dios se estaba preparando para actuar. ¿Y sabe qué? Yo veo el día de hoy que el Señor se está preparando para actuar. Usted mira las condiciones mundiales y está todo por ningún lado. Más prende las noticias y fíjese todo lo que está pasando en el mundo, en lo que es la política, en lo que son las guerras que hay en estos momentos, en la economía. Todo el mundo está por todos lados. La maldad está a tope. Y yo creo, hermanos, que el Señor está a punto de apresurar su palabra. Yo veo las condiciones mundiales y puedo ver, puedo leer, puedo sentir que el Señor está diciendo, yo estoy a la vuelta. Se puede sentir el juicio de Dios y se va a venir el juicio de Dios. El nuevo orden mundial se está cada vez más acomodando. Todo se está acomodando de una manera tan sutil que se va a necesitar a un Salvador, digo entre comillas, porque va a venir aquel hombre que va a decir, yo puedo arreglarlo todo, y va a traer la paz mundial temporal. Y todo se está alineando a eso. Lo podemos ver. Ayer mismo aquí en Fresno se celebraba el orgullo del arco iris, con aquel desfile, y el mundo está entrando a una depravación completamente grande y trastornada. Fíjate lo que dice Jeremías capítulo 1 versículo 13, dice, vino a mí palabra de Jehová por segunda vez, diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Y dice el 14, me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra. Y dice el 15, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. Y dice el 16, y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron, contra los que dejaron la palabra, la autoridad suprema de Dios. Dice, contra los que dejaron su palabra. Y fíjate lo que sigue diciendo. Estamos en el versículo 16.
Y dice, y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron y incensaron a dioses extraños y a la obra de sus manos adoraron. Y dice el 17, tú pues, dice, prepárate, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande, no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Y dice el 18, porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y le dice en el 19, y pelearán contra ti, lo van a hacer, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. El Señor le decía a Jeremías, yo te he dado mi palabra, la cual es toda autoridad. Úsala sin miedo, porque es la autoridad suprema. Eso debe de ser la palabra para todo creyente, toda autoridad. Y el Señor te ha dado su palabra. Úsala sin miedo. Fíjate lo que dice el versículo 17. Le dice, tú, ¿qué le dice? Estate listo, prepárate, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande y no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. El Señor usa su palabra para corregir, para restaurar, pero se tiene que usar sin miedo, sin temor a los hombres, confiando en que Dios es el que la va a usar. Claro que debemos usar la palabra sabiamente. Vamos a usar sabiamente. Y si nos falta sabiduría, dice que vengamos al Señor y la pidamos y Él nos la da, sin reproche y en abundancia. También hay que saber cómo hablar las verdades de Dios. Que usted llega y habla las verdades de Dios sin temor, pero con prudencia. También con sabiduría. Y el profeta Isaías también afirma la autoridad de la palabra. Dice en Isaías, el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 11. Isaías capítulo 55, versículo 11, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Fíjate lo que está diciendo, así será mi palabra. Pero ¿por qué dice así será? Entonces tenemos que leer el verso anterior para ver por qué está diciendo así. ¿A qué se está refiriendo? Dice el versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, no se regresa, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Dice ahora sí el 11. Así será, ¿qué será? Mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Esto quiere decir, como así como la nieve y la lluvia desciende y germina, dice el campo, hace que aquel campo brote aquella planta y dé semilla al que siembra y pan al que come, dice, así va a ser mi palabra. Viene, desciende sobre la persona y no va a regresar vacía, sino que va a ser lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas y será prosperada, dice, en aquello para lo que la envió. Eso es autoridad. El Señor dice, mi palabra no es en vano. Cae y va a hacer el trabajo en la vida de las personas.
Por eso decíamos que el mejor consejo para dar siempre es la palabra de Dios, porque nunca falla. Cuando nos estamos desviando, la palabra de Dios es la autoridad para corregir. Y muchas veces pensamos, no es para tanto. Es solo un error pequeño. Es que no lo han entendido. No es para tanto. Y usted pregúntele a un constructor y que está ahí haciendo su pared para aquel edificio y dice, bueno, pues nomás son 5 pulgadas, que está mal ahí la pared, pues no tiene nada de malo. Y ya cuando van en el segundo piso, ya no son 5 pulgadas, ya son 10 pulgadas, y van al tercer piso, ya son 15 pulgadas, y como se van yendo al rato, ya están bien chuecos, ¿verdad? Y así es como empiezan los errores doctrinales. Así es como comienzan las herejías, por un error pequeño que no fue corregido con la palabra de Dios. Y si no fue corregido, empieza a irse chueco. Y de repente ya se salió. Y me acuerdo que alguien hablaba sobre esto, de la autoridad de la palabra, y ponía, por ejemplo, un francotirador. Y si usted conoce francotiradores, o sea, ellos están apuntando a millas de distancia, 2, 3 millas de distancia, y le dan al blanco. Pero si el francotirador le mueve unos se llaman milímetros para un lado al francotirador, podía parecer que es muy poquito, unos milímetros, pero a la distancia larga esos milímetros le falló por mucho. Y muchas veces así estamos con la palabra de Dios. En lugar de corregir la mira y ajustar para dar al blanco, decimos, poquitito para acá, y tomamos es poquito. Y no dio. Así pasa. El Señor quiere que nosotros conozcamos que la palabra de Dios es la verdad, es la autoridad de Dios, y que cuando la palabra de Dios viene a nuestras vidas y la aceptamos como la autoridad, nos corrige, nos instruye, nos enseña. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Y eso es lo que hace cuando nosotros fundamentamos en la palabra de Dios. El otro día les comentaba que alguien me comentaba acerca de que la piedra era Pedro y no Jesús. Les comentaba la semana pasada, y mientras hablamos sobre esto, me decía que la iglesia tradicional tiene la razón porque ellos tienen la sucesión apostólica. Si es que ellos tienen la sucesión apostólica, ellos vienen desde los apóstoles y han seguido las enseñanzas de los apóstoles, y los evangélicos no, ¿verdad? Decía, no, ellos son rebeldes. Pero la iglesia tradicional tiene la sucesión apostólica. Yo le decía, ahora, como decíamos la semana pasada, a ver, ¿cómo lees, verdad? ¿Qué dice las escrituras? ¿Cómo lees? O sea, porque ¿qué es eso? ¿Qué entiendes por sucesión apostólica? Y fíjate lo que dice Efesios 2:20, que era el versículo que me citaba, y decía así. Dice Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Le decía, bueno, sí dice ahí, fundamentados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Pero otra vez, dices que esto es lo que dice la Escritura, ¿cómo lees? ¿Cuál es el entendimiento? ¿Cuál es la interpretación que estás dándole a este versículo? Porque dentro del contexto inmediato, si usted se va inmediatamente del 19 y todo el versículo completo del 20 y 21, usted mira un contexto inmediato que es muy, muy fácil de asimilar. Dice el 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dice el 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y dice el 21,
en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Le decía, es que tienes que ver el anterior y el siguiente para poder entender la palabra. Y le decía, entonces, ¿cuál es tu entendimiento sobre la sucesión apostólica? Fíjate que Martín Lutero habló acerca de esto y me gustó mucho una frase que dijo. Martín Lutero dijo lo siguiente, dijo, lo que no enseña a Cristo no es apostólico, aunque fuera Pedro o Pablo. Lo que no enseña a Cristo no es apostólico, aunque lo enseñaran Pedro o Pablo. Por otro lado, dijo lo siguiente, lo que enseña a Cristo es apostólico, aunque lo presentara Judas, Pilato o Herodes. Fíjate que cuando hablamos de una sucesión apostólica, no está hablando de una sucesión de que venga directo de los apóstoles o de la línea apostólica, sino que está hablando que viene de las enseñanzas apostólicas. Fíjate lo que está diciendo. La sucesión apostólica es un argumento que se ha traído mucho y por la cual dicen, no, es que, por eso dicen, la iglesia tradicional tiene la verdad, porque tiene la sucesión apostólica. Han guardado los cuerpos de los apóstoles y tienen ahí todavía las tumbas de muchos de los primeros cristianos. Y dicen, es que ahí está la prueba de que tenemos sucesión apostólica. Sin embargo, cuando usted ve a Pablo hablándole a Timoteo en primera de Timoteo capítulo 1 versículo 3, yo creo que era algo con lo que batallaba Timoteo, porque Timoteo, siendo de padre griego, también así como que yo le decían, ¿y tú qué nos enseñas? Si tú no vienes de una sucesión apostólica y fíjate lo que Pablo le decía a Timoteo, hablando contra la advertencia, contra las falsas doctrinas, le dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a alguno que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a ¿qué? A fábulas y a genealogías interminables, que mira, yo te voy a enseñar la sucesión apostólica que tenemos. Y aquí está. O sea, no prestes atención a genealogías interminables, dice, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Olvídate de eso, Timoteo. Todas esas genealogías interminables, la cual en vez de edificar, nomás acarrean disputas. Dice el 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Dice el 6, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Dice el 7, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y dice el 8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, para los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto, ¿qué dice? Se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. En realidad, la sucesión apostólica no tiene que ver propiamente con tener el respaldo personal de un apóstol en particular. No tiene que ver en eso, sino simplemente está hablando de ser fiel a la doctrina proclamada por los apóstoles. Eso es lo que está hablando. Cuando el apóstol Pablo dijo a los creyentes que se estaban incorporando a la iglesia de Cristo, les decía, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Pero si se fijan, no nombró sobre el apóstol Pedro, sobre el apóstol, no dijo nada de eso. Él decía, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Está diciendo, edificados sobre la enseñanza y la doctrina
no sobre ellos, sobre la doctrina. Y esos eran los distintivos y rasgos de la iglesia primitiva. Aceptaban la palabra de Dios como la suprema autoridad. Y que el que la hablara, que se fuera fiel a la palabra de Dios, tenía la enseñanza de los apóstoles y tenían que ser escuchados. Por eso en Hechos capítulo 2, versículo 42, dice así, Hechos capítulo 2, versículo 42 dice, y perseveraban ¿en qué? Hechos capítulo 2, versículo 42. Le doy tiempo para que lo busque. Lo pueda leer junto conmigo. Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice, y perseveraban en la doctrina, en las enseñanzas de los apóstoles. Y luego dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El énfasis está aquí en la enseñanza de los apóstoles. Eso es lo que está hablando. No se trataba de Pedro, de Pablo con exclusividad, como afirma la iglesia tradicional, pretendiendo conservar, dijimos, aquellas reliquias dudosas históricamente, sino que nosotros podemos perseverar en la doctrina apostólica, porque la palabra de Dios es toda autoridad. Y el mensaje tiene prioridad por encima del mensajero. La palabra es toda autoridad. Y como es toda autoridad, el mensaje tiene prioridad por encima del que lo está hablando. Pablo le decía esto a los Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Se los leo. Gálatas, lo puede ver en la pantalla. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Dice, mas si aún nosotros, y déjame decirte, Pablo era un apóstol del Señor. Pero dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que anatema. Y Pablo se incluye. Y yo me incluyo y todos nos incluimos. Si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea maldito. Dice el 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Si tú vas unos versículos antes, en el versículo 7 le decía lo siguiente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No hay otro evangelio, solamente hay uno. Y Pablo, siendo un apóstol, decía, si yo mismo anuncio otra cosa, estoy fuera. Por eso es mejor corregir a tiempo, porque la palabra es autoridad suprema. Y tiene la autoridad también, porque es autoridad. La exhortación muchas veces, cuando leemos la palabra y nos exhorta, nos incomoda. Pero en estos casos siempre será necesaria para nuestro crecimiento, ¿sí o no? Queremos que la palabra sea la que nos siga instruyendo y nos siga redarguyendo, enseñando, para que podamos crecer. Hebreos capítulo 12, versículo 11, también decía lo siguiente. Hebreos capítulo 12, versículo 11, se los leo. Puede anotar si gusta, dice, en verdad que ninguna disciplina, aquí está hablando de una disciplina, una reprensión dolorosa, dice, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Si nosotros somos hijos de Dios, dejemos que el Señor nos discipline a través de su palabra, que nos redarguya, que nos corrija.
para entonces, dice ahí, para dar fruto apacible de justicia. ¿Cuántos quieren ser disciplinados por Dios? Qué pregunta, ¿verdad? Mejor no conteste. Mejor no. Porque el Señor buscamos que nos discipline a través de su palabra para crecer. El Señor quiere que usemos su palabra. Ahí está mi palabra. Mi palabra es autoridad. Mi palabra es verdad. Mi palabra es no solamente verdad, dijimos, es también, tiene todo poder para cambiarnos, para transformarnos. Y eso es lo que el Señor quiere hacer a través de su palabra en nosotros. El Señor quiere que usemos también nuestra lógica, porque Él nos la dio, y que vayamos a la palabra y veamos qué es lo que dice la palabra de Dios, que nos alumbre en interpretar textos, que nos alumbre en nuestro caminar diario. Y el Señor nos dice, a ver, aprende, déjate transformar. Y el Señor quiere transformarnos. Pero la pregunta es, ¿usted quiere ser transformado? Y yo puedo decir que pues sí queremos, estamos aquí. El Señor quiere que seamos transformados a través de su palabra. Por eso dice que nos tenemos que dejar disciplinar. Dice, en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero el fruto después es un fruto apacible. Yo le pregunto, si usted tiene hijos, ¿disciplina a sus hijos? Pues sí. Los disciplinamos. Los padres disciplinamos. O sea, los padres, hablo de los dos, el padre y la madre, disciplinamos a nuestros hijos. No dejamos o no ponemos al vecino a que discipline a nuestros hijos, ¿verdad que no? No le decimos al vecino, a ver, disciplínemelo. Otra vez me enseñaban un video de alguien que le dijo, no te portes mal porque te va a pegar el hermano que está ahí. Y el hermano volteó y lo ve, ¿verdad? Dice, ¿le pego, hermana? ¿Le pego? No se crean eso, ¿verdad? No dejamos que el otro vaya y lo discipline porque somos los padres. El padre nos disciplina para crecer. Pero también nos dice como hijos que seamos obedientes, ¿sí o no? Fíjese que en la palabra dice Colosenses capítulo 3, versículo 20, dice de la siguiente manera, dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Parte de lo que hemos hablado de la palabra de Dios, que es la verdad de Dios, que esa palabra es toda autoridad, nos cabe pensar, cuando la palabra de Dios dice cosas como esta, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor, ¿qué se entiende por todo? Y muchas veces decimos, no, pues es que es todo, pues ahí dice con todo. Y sería bueno preguntarnos, ¿de veras dice todo? ¿De veras está hablando aquí, obedezcan los hijos en todo? ¿Qué tal si el padre viene con su hijo y dice, hijo, fíjate que pues me está yendo mal en el trabajo y ocupo que trabajes? Y pues ni modo, vas a tener que dejar algunas clases pues para que trabajes, porque necesitamos ayuda en el hogar. Y el hijo dice, bueno, pues está bien, papá, ¿verdad? Pues aquí tengo un trabajito que puedo hacer. El papá dijo, no, pero yo no quiero que trabajes ese trabajo, te pagan muy mal. Mejor mira, acá tengo a alguien que vende droga. Y pues lo único que tienes que hacer es entregar unos paquetes y ya, y te va a ir bien. ¿Tendrá ese hijo que obedecer al padre? Entonces no es en todo. Y muchas veces agarramos la palabra de Dios y la leemos tan ligeramente y también damos consejo tan ligeramente, y es que dice todo. Bueno, pero ese todo tiene sus limitaciones en el Señor.
O está, por ejemplo, el ejemplo de una hija, en el cual pues le dice su mamá, dice, mi hija, es que pues ahí en la iglesia donde te vas y pues te están lavando el cerebro. Y le dice, y pues igual manera yo ocupo que trabajes y en vez de irte a la iglesia, pues ocupo que vayas a trabajar. Bueno, mamá, pues está bien, pero mira, acá en el bar hay una posición y pues nomás tienes que bailar. ¿Será en todo obedecer? Ahí tenemos que empezar a ver que la palabra de Dios tiene límites. Es primero permanecer, obedecer ¿a quién? A Dios. Y cuando la palabra de Dios dice, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, también en Efesios capítulo 6 lo dice de la siguiente manera. Dice así, Efesios capítulo 6 versículo 1, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y aquí nos da una palabra que es clave, en el Señor. Las instrucciones a los hijos son ahora equilibradas, con un consejo dado a los padres también. Fíjate lo que dice en el versículo 2. Si continúa diciendo, le dice, honra a tus padres, a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Dice el 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y dice el 4, y vosotros padres, ¿qué dice? No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Si la palabra tiene toda autoridad, como dicen, o si la palabra es toda autoridad, como dicen los cristianos, que somos nosotros, entonces, cuando está hablando aquí y está diciendo, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, es algo que el Señor nos está diciendo ¿a quién? A nosotros. Ya no viene del apóstol Pablo, nada más a los efesios, sino que ahora viene hacia nosotros y nos dice, padres, no provoques a ira a vuestros hijos. Y aceptamos la palabra de Dios con autoridad, que nos corrige y nos enseña y decimos, la palabra de Dios me dice que no provoque a mi hijo a ira. Dice, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y el Señor dentro de su palabra, que es autoridad, que es verdad, nos ilumina, nos ilustra y nos dice, tú decides. Mi palabra es toda autoridad. Si tú te dejas guiar por mi palabra, será otra cosa. Tu vida sería diferente. Sería una vida confiada en el Señor. Si tú te dejas guiar por la autoridad suprema de la palabra de Dios y dejas que gobierne tu conducta y tu fe, entonces serás un cristiano que permanece. Un cristiano que a pesar de las dificultades que vengan, vas a estar firme y vas a poder dar el consejo de Dios a los demás. La palabra de Dios contiene, ¿sí? ¿O es? Es. Entonces empezamos a ver esto y se entiende, ¿verdad? Que decimos contiene, se entiende, pero es bueno que siempre pensemos en eso y cada que digamos contiene, digamos es, porque alguno puede tomarlo diciendo, pues yo voy a ver dónde, porque por ahí va a estar, ahí la contiene. No, pues ahí ya está, es toda. Y entender que lo es. Lo invito a que se ponga de pie, hermano. Dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. No dice contiene inspiración de Dios. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir
en justicia. Y luego dice, ¿a fin de qué? De que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. El Señor nos quiere preparar para hacer su obra. Y es a través de la palabra de Dios, que es autoridad, que tiene toda autoridad para enseñarnos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más. Venimos ante ti, Señor, con un corazón dispuesto, con corazón en manos, Señor, entregándotelo a ti, sabiendo, Señor, que tú hablas a nuestro corazón, que tú nos enseñas a través de tu palabra, porque tu palabra es verdad. Tu palabra, Señor, contiene todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. No tenemos que buscar en ningún otro lugar. Y en esta tarde pedimos que esta palabra siga hablando a nuestras vidas, aun cuando salgamos de aquí. Que vayamos confiando en ella siempre, sabiendo que podemos correr a ti y encontrar nuestro oportuno socorro, encontrar el consejo que necesitamos. Gracias por tu consejo, gracias por tu palabra, gracias porque has dejado la autoridad, tu autoridad en ella, y podemos confiar y podemos creer en ella. Señor, te pido por mis hermanos que están aquí en esta tarde. Tú conoces cada una de sus vidas, sus corazones. Tú conoces los motivos, Señor, por los cuales ellos están aquí. Tú conoces lo más íntimo de su ser. Te pedimos, Señor, que tú suplas las necesidades de mis hermanos, que tú traigas convicción por medio de tu palabra, corrección por medio de ella, y que podamos someternos a tu autoridad, esa autoridad divina que es tu palabra. Nos ponemos en tus manos. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a elevar un canto al Señor antes de despedirnos. Dios majestuoso en las alturas, poder, gloria y honra a ti. Tu trono, Dios, por siempre es alabanza y adoración al Creador. Otra vez, Dios majestuoso, Dios majestuoso en las alturas, poder, gloria y honra a ti. Tu trono, Dios, por siempre es alabanza y adoración al Creador. Jesús, el Hijo de Dios, el primogénito de la creación. Por el poder de su palabra, creó los cielos, la tierra y la luz. Jesús, el Hijo de Dios, el primogénito de la creación. Por el poder de su palabra, creó los cielos, la tierra y la luz. Díselo a Él, eres tú, Señor. Tú eres la luz verdadera.
es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón y dirige mis pasos en tu luz caminar. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, tú nos estás guiando día por día, paso por paso en tus caminos, porque tú nos has revelado tu luz, que es lámpara a nuestro andar, Señor. Sigue guiándonos con tu Espíritu Santo en tu palabra, Señor, para caminar sabiamente, interpretando bien, Señor, no desviándonos de tu camino. Y nuestra vida te dará gloria, Señor. Vamos a cantar. Dios majestuoso en las alturas, poder, gloria y honra a ti. Tu trono, Dios, por siempre es alabanza y adoración al Creador. Otra vez, adórale. Dios majestuoso, Dios majestuoso en las alturas, poder, gloria y honra a ti. Tu trono, Dios, por siempre es alabanza y adoración al Creador. Jesús, Jesús, el Hijo de Dios, el primogénito de la creación. Por el poder de tu palabra, creó los cielos, la tierra y la luz. Jesús, Jesús, el Hijo de Dios, el primogénito de la creación. Por su poder, por el poder de su palabra, creó los cielos, la tierra y la luz. Díselo a él, tú eres la luz, tú eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón y dirige mis pasos en tu luz caminar. Eres tú, tú eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón y dirige mis pasos en tu luz caminar. Y no hay tinieblas, prevalece tu luz, santifica y ordena mi vida
díselo al Señor. Y no hay tinieblas, prevalece tu luz, santifica y ordena mi vida, Señor. Y no hay tinieblas, prevalece tu luz, santifica y ordena mi vida, Señor. Tú eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón y dirige mis pasos en tu luz caminar. Una vez más, díselo a Él. Tú eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón y dirige mis pasos en tu luz caminar. Sí, Señor. Tú eres la luz verdadera. Tú eres el que brilla en nuestros corazones. Señor, pedimos que la luz verdadera pueda alumbrar nuestro camino, dirigir nuestros pasos, Señor. Santifícanos cada día más y ordena nuestros pasos, nuestro caminar. Te necesitamos, Señor. Enséñanos a atesorar tu palabra, porque nos es útil para toda buena cosa en nuestras vidas. Gracias, Señor. Dale un aplauso a tu Dios. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Es un gusto verlos todos aquí hoy y ahora se quedan despedidos. Bendiciones.